Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este plan de cursos bíblicos. Hoy en especial estamos muy contentos porque pues ya estamos iniciando otro trimestre, ¿no? Primero que nada, pues iniciamos el 2021. Yo espero que todos estén animados y ahora iniciamos un nuevo trimestre de cursos bíblicos. Y estamos ya en el básico D. Entonces, me da mucho gusto por este grupo con el que Dios me permitió iniciar y que pueda continuar con ustedes. Algunos muy jóvenes, ¿no? Pero lo importante es que a pesar de esa juventud, de esa corta edad que tienen, que estén interesados en tomar enseñanza, porque esa enseñanza va a ser determinante para su vida futura. Dios tiene planes muy buenos para ustedes, así que les sigo animando a continuar y no perderse de estos cursos. Como les comenté, estamos en el básico D, así que para iniciar, ¿qué les parece si oramos? Pero antes me gustaría mostrarles cuál es el tema que vamos a mirar hoy. El tema que nos toca revisar en este día es el temor de Dios. Es un, es un tema muy interesante, así que ya lo vamos a desarrollar juntos y es el tema que Dios quiere el día de hoy enseñarnos. Padre, bendecido eres, agradecemos porque tú nos permites nuevamente iniciar con cursos, un nuevo trimestre, un nuevo curso, el básico D. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelos desde ese lugar en donde ellos están tomando su enseñanza. Bendice a sus familias, pero sobre todo yo oro porque tú les des un corazón dócil para aprender de ti, que eres el maestro. Oramos para que el día de hoy nos enseñes acerca del temor que debemos de tenerte a ti. Entendiendo ese temor, lo vamos a mirar más adelante, no como miedo, sino como ese respeto hacia tu persona, hacia lo que tú eres y tú significas para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues a iniciar. Entonces, por eso nuevamente les voy a compartir pantalla. Entonces, nuestro tema es el temor de Dios. Y primero que nada, quiero compartirles nuestra cita base que está en Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, el capítulo 7, verso 1. Está allí en la pantalla y dice esta palabra: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y, y primero quiero resaltar algo muy importante de esta cita. ¿Cómo se dirige nuestro hermano Pablo a, a esa iglesia de Corinto, ¿no? A los corintios, como amados, ¿no? Y así como Pablo se dirige a esa iglesia como hermanos muy amados, asimismo Dios se dirige con cada uno de nosotros, como sus hijos muy amados, ¿no? Entonces, aquí el Señor nos hace recordar que somos hijos, pero además de que somos hijos, para Él somos personas muy amadas. Ujú. Entonces, eso tómalo siempre en cuenta. Es importante para el tema que igual vamos a revisar hoy. Ujú. Si puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y justo aquí nos habla
de que nosotros tenemos promesas y que por lo tanto, por esas promesas, debemos de limpiarnos de todo, de toda contaminación, refiriéndose a todas esas cosas externas, ¿no? Que muchas veces allá afuera se nos ofrece, ¿no? Y más cuando uno es joven, ¿no? Entonces, dice, debemos de limpiarnos de toda esa contaminación y vamos a ir perfeccionándonos a la santidad. Lo que ya habíamos comentado en otros temas y que es muy importante. La santidad es un proceso. La santidad es un proceso y debemos de ir perfeccionándonos, pero para perfeccionarnos en esa santidad necesitamos del temor de Dios. Temor de Dios, que es el tema que vamos a mirar hoy. Y quiero compartirte esta imagen porque, pues para introducirnos, ¿no? En esta parte del tema. Y aquí quiero comentarte que cuando nosotros, esto es una cueva, ¿no? Cuando nosotros miramos esta cueva y si nosotros llegásemos a estar con nuestros amigos fuera de esta cueva, quizás a lo mejor hasta apostaríamos, ¿no? Que no se debe apostar, pero apostaríamos. ¿Y qué diríamos? A ver quién es el más valiente para entrar a esa cueva. Porque quizás dentro de esta cueva, pues hay cosas que no conocemos, nos puede, no sé, salir un animal peligroso o puede implicar cierto peligro, no sabemos, ¿no? Que, si quizás alguien esté adentro de esa cueva y entonces, eh, obvio, muchos tendríamos miedo a entrar a esa cueva. ¿Por qué? Porque en esa cueva o dentro de esa cueva, pues seguramente está oscuro, primero. Segundo, no sabemos lo que hay dentro. Por lo tanto, como ya les dije, tendríamos tema porque siempre tendríamos miedo porque siempre tenemos nosotros generalmente miedo a qué? A lo que no conocemos, miedo a lo desconocido, a lo que pudiese haber dentro de ahí. Ahora vamos a imaginarnos que nosotros ya conocemos este lugar, ya conocemos esa cueva. Hemos estado allí muchas veces y incluso a lo mejor es un lugar que nosotros tomamos para ir a orar con el Señor. Entonces, quizás ya conocemos ese lugar. ¿Tendríamos miedo? Yo creo que no, yo creo que no. Quizás así me puedo imaginar, ¿no? La cueva por dentro, pero nosotros ya no tendríamos miedo a entrar a ese lugar porque ya conocemos que hay ahí. Entonces, lo que quiero dejarte es que cuando nosotros no conocemos un lugar, le tenemos miedo. Cuando nosotros ya conocemos ese lugar y volvemos a ir ahí, entonces le reconocemos. Ajá, o sea, hacemos como un reconocimiento, ¿no? O sea, de ese lugar, ¿no? Y, y es por eso que ahora quiero llevarte entonces al primer punto de nuestro tema, de esa gran diferencia que hay entre temor y miedo. ¿Qué es el temor y qué es el miedo? Muchas veces hemos relacionado la palabra temor con miedo, pero la verdad es que a través de este tema el Señor nos va a enseñar la diferencia. Y para ello te voy a pedir que me acompañes al Salmo 147, verso 11, la primera parte. Dice la palabra de Dios, se complace Jehová en los que le temen. Wow, entonces yo digo, a Dios le agrada que nosotros le temamos. Y cuando nosotros no distinguimos entonces entre temor y miedo, aquí yo te preguntaría, ¿esta cita se refiere a que se complace el Señor
en quienes le tienen miedo? No creo que sea así. Entonces, vamos a ver a qué se refiere esta palabra y para ello vamos a ver el significado de cada uno de estos conceptos, ¿ok? Miedo, te voy a decir lo que es miedo. Ajá. Miedo es una perturbación del ánimo causado por la idea de que puede haber peligro. Por ejemplo, lo que yo te decía, tenemos miedo generalmente a lo desconocido o a lo que sabemos que nos puede producir algún daño. Por ejemplo, en el caso de la cueva, por ser un lugar oscuro, le podemos tener miedo a los perros. No sé tú, pero yo conozco muchas personas que le tienen miedo a los perros. Ujú. A las arañas, ¿no? Incluso hay no solamente miedo a las arañas, a veces hay fobias, ¿no? Fobias a esas cosas que nos producen miedo. Y temor, te voy a decir cuál es la definición. Temor es ese respeto o reverencia. Y aquí es bien importante que me escuches. Se respeta cuando reconocemos la autoridad que tiene una persona sobre nosotros, por agradecimiento, por amor. Ujú. Sabemos entonces quién es esa persona y por lo tanto le tenemos respeto, porque estamos reconociendo que esa persona tiene, tiene esa autoridad, ¿no? Que esa persona es ejemplo, que esa persona merece de ese respeto, ¿no? Por ejemplo, eh, anteriormente cuando un maestro entraba a un aula, ¿no? En una escuela, generalmente todos los alumnos se ponían de pie. Eso pasaba en mis tiempos. Creo que ahora ya no se da tanto, pero en mis tiempos pasaba. Entonces, ¿por qué nos poníamos de pie cuando entraba un maestro al aula? Porque reconocíamos que esa persona tenía autoridad sobre nosotros como alumnos, ¿no? Que era una persona reconocida y que se merecía ese respeto. Ese es temor. Ajá. Entonces, en este sentido, el temor se refiere a respeto y reverencia. Por lo tanto, quiero dejar muy claro que el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. El temor de Dios no es tenerle miedo. Y sabes que muchas personas le tienen miedo a Dios porque se le, se le ha presentado Dios como una persona que castiga, que si hacen algo contrario a lo que Él indica, ¿no? En su palabra, en lo que Él ha puesto y nos ha dejado a través de su palabra, va a haber un castigo. Entonces, muchas personas le tienen miedo a Dios por eso. Pero aquí es bien importante, el miedo a Dios, a diferencia del temor, nos conduce, no nos conduce más bien a arrepentimiento, sino que nos aleja cada vez más de Dios. Porque pues yo estoy obedeciendo, pero por miedo, pero más temprano que tarde va a llegar el día en que yo me aleje de Él, porque realmente pues no estoy obedeciendo o no estoy siguiendo sus mandatos porque yo le conozca, sino le estoy siguiendo por ese miedo al castigo. Entonces, eso pasa mucho cuando somos pequeños, somos niños o incluso cuando somos jóvenes, ¿no? De que vamos a la iglesia, ¿no? Y estamos en las actividades de la iglesia porque pues ahí están nuestros papás o porque
definitivamente, si no le tenemos miedo a Dios por el castigo, le tenemos miedo a nuestros papás por el castigo, ¿no? Si no vas, no te voy a dar eh, para, para tu semana, ¿no? Si no vas, no te voy a comprar tal videojuego, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, entramos a ese juego de ir o de obedecer, pero no por ese respeto y el reconocer quién es Dios en nuestras vidas, sino más bien por miedo al castigo o de Dios o de nuestros papás. Esa, tristemente, a veces es la realidad, ¿no? Pero el temor de Dios, y es lo que hoy quiere dejarnos el Señor muy claro, es que el temor de Dios siempre va relacionado con el conocimiento que tenemos de Él. Mientras más le conozco, entonces más yo, en consecuencia, voy a adoptar una actitud de respeto hacia Él. El temor de Dios, entonces, hermanos, es reconocer su autoridad, es reconocer su grandeza y mi pequeñez, es reconocer su señorío, que Él es Señor y que yo soy siervo, que Él es Padre y que yo soy hijo. El temor de Dios, por lo tanto, implica obediencia. Sí, el temor de Dios implica obediencia. Y no por miedo, como lo citábamos antes, ¿no? Sino obediencia porque estoy consciente de lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que yo te comentaba hace un momento, ¿no? De quién soy yo y quién es Él. O sea, estoy consciente de mi posición de humano y Él en su posición divina. En ese sentido, cuando yo reconozco eh, esa autoridad y ese señorío de Dios, cuando yo conozco a Dios, pues puedo entonces respetarle. ¿Cómo? Vámonos a acciones prácticas. No copiando en los exámenes, ¿no? No porque le tenga miedo a su castigo o miedo al maestro, ¿no? Si me cacha, sino porque conozco quién es mi padre y en primer lugar, pues sé que él es omnipresente. O sea, si yo le conozco, sé que él tiene esa característica, que es omnipresente. Y, y yo, aunque yo copie y el maestro no me vea, yo sé que mi padre me está viendo. Pero aparte, yo estoy consciente de que esa acción ofende a mi padre. Es una acción que denota deshonestidad y que eso no le agrada al Señor porque Él es verdad. Y entonces Él siempre va a estar a favor de la verdad. Y entonces cuando yo estoy copiando en un examen no estoy siendo honesto, no estoy siendo sincero. Ajá. Otro ejemplo, ¿no? Cuando yo tengo ese temor de Dios y por lo tanto respeto a Dios, pues no fumo, no fumo, porque estoy consciente de que mi cuerpo es ese templo del Espíritu Santo y que por lo tanto debo de guardar esa santidad, que mi cuerpo debe de estar limpio y guardando esa santidad, porque Dios habita en mí. Entonces, de esa manera, quiero decirte también que el temor de Dios siempre va relacionado con el amor, porque nosotros debemos de respetar a Dios no por miedo, sino porque le amamos. Y además, porque reconocemos que Él nos amó primero. Así de simple. Ujú. Así de simple. Porque Dios nos amó primero. Entonces, siempre va a haber amor. Ujú. Va relacionado con el amor, el temor. Cuando yo estoy consciente que una persona, del amor de una persona,
y cuando le amo es más fácil obedecerla. Entonces, a veces somos bien complicados, ¿no? Como humanos. O sea, decimos ay, qué difícil es obedecer, ¿no? Los mandatos. ¿Sabes que cuando tú amas a una persona, no es difícil? No es difícil, no es una carga, sino lo haces con gusto, quieres agradar a esa persona. Es como, a veces se ve, ¿no? Con los recién casados, ¿no? O sea, se aman, ¿no? Y, y hace muy poco yo fui a bueno, me invitaron a una boda y, y ahí en sus votos matrimoniales decían los, la novia y el novio, ¿no? Eh, el novio decía que por amor él se iba a vestir, aunque, aunque fuese, pues que le iba a complacer, ¿no? A su novia, vistiéndose como ella quisiera, ¿no? Y entonces, no sé, a veces me imagino, ¿no? Eh, Cuando a veces uno va a una fiesta y ve a parejas así, ¿no? La, la chica con el vestido verde limón y el esposo con con la corbata verde limón, ¿no? Y seguramente esa corbata no le gustó para nada al marido, ¿no? Pero pues se la puso para agradar a su esposa, porque la ama. Y lo mismo pasa, y lo mismo pasa con nosotros. ¿Mm? Hay cosas que, que quizás al principio no agraden, pero después, mientras más vamos conociendo al Señor y más le vamos amando, es muy fácil el obedecer sus mandatos. ¿No? Entonces, siempre el temor de Dios va a implicar amor. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto es que el temor de Dios es aborrecer el pecado en mi vida. Es aborrecer el pecado en mi vida. Y para eso quiero que me acompañes a Proverbios capítulo 8, verso 13, la primera parte únicamente. Ajá. ¿Qué dice ahí la palabra? Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor a Dios, es decir, cuando yo conozco a Dios, eso me hace apartarme del mal. Ajá. Y para explicarte un poquito más esta parte, me gustaría que también busques ahí en el libro de Proverbios, pero en el capítulo 3, verso 7. Vamos a ver qué dice ahí la palabra. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Porque a veces nos consideramos que lo sabemos todo, ¿no? Y seguimos nuestros propios caminos, pero Dios nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Eh, y esto tómalo como un consejo. Cuando tú temes a Dios, cuando tú le respetas, cuando tú guardas esa reverencia y por lo tanto obedeces a sus mandatos, tú entonces tu actitud va a ser la de apartarte del pecado. Es decir, aborrecer lo malo, no consiento el pecado en mi vida porque conozco a Dios, porque estoy agradecido con lo que Él ha hecho en mi vida. Y por ese agradecimiento también, pues yo aborrezco lo malo, no consiento más, no consiento más el pecado. Eh, quiero que me acompañes habíamos visto como cita base segunda de Corintios, ¿no? 7:1. ¿Por qué no me acompañas allí un poquito atrás, en el capítulo 6, desde el verso 14 al 18? Ujú. Te voy a leer esta cita, ¿sí? Capítulo 6, desde el verso 14 al 18.
Dice la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, fíjate, cuando dice la cita base, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y cuáles son las promesas que tenemos? Pues estas que acabamos de leer, ¿no? Que nos dice el Señor que Él va a ser nuestro Padre, ¿no? Ahí en el verso 18 del capítulo 6, que Él va a ser nuestro Padre, que nosotros vamos a ser hijas e hijos del Dios Todopoderoso y aún que Él va a habitar y va a andar en medio de nosotros. Entonces, eh, teniendo todas esas promesas y teniendo todo lo que hasta ahorita hemos podido constatar, ¿no? Cada uno de nosotros, de parte de nuestro Dios, de lo que hemos podido mirar, ¿no? De su poder, teniendo todo eso, eh, pues yo le debo de reconocer, ¿no? Como ese Dios que me ama, como ese Dios que me cuida, como ese Dios que desea el bien para mí y por lo tanto la actitud que yo debo de tomar hacia lo que es contrario a Él es de aborrecerlo, es de no quererlo en mi vida, es de apartarme, ¿no? De ponerle un alto a ese pecado y de querer apartarme. ¿Por qué? Porque eso me contamina y eso no me permite estar en ese camino de santidad, ¿no? Entonces, así como podemos mirar en la imagen que les acabo de poner, así como ese bebé, ¿no? O sea, rechaza, ¿no? Y, y se ve que no tiene ese gusto por, por el limón, ¿no? Que es ácido seguramente para él, muy ácido. Asimismo nosotros, esa es la actitud que debemos de tomar hacia el pecado. Cuando conocemos a Dios y por lo tanto le respetamos. Es decir, no más al pecado y rechazarlo. Ajá. Muy bien. Continuando ahora con nuestro cuarto punto, ya estamos en el cuarto punto de nuestro tema. Estamos viendo acerca de que el temor nos conduce a la santidad. El temor de Dios nos conduce a la santidad. Lo veíamos ya en nuestra cita base, ¿no? De cómo cuando nos limpiamos, ¿no? De toda esa contaminación de carne y de espíritu, nos vamos entonces perfeccionando hacia la santidad. ¿Qué nos ayuda a perfeccionarnos en esa santidad? ¿O qué nos conduce a la santidad? Ese respeto hacia Dios. Por tanto lo amo, por tanto lo conozco, por tanto sé de su poder, entonces yo le respeto, obedezco a sus mandatos y eso entonces me va a seguir teniendo en ese camino de santidad, me va a conducir a la santidad, ¿sí? La cita que miramos también ahí en 2 de Corintios 6 habla de
de cómo Dios quiere ser esa habitación, ¿no? Esa habitación para mí, esa habitación para ti y, y que Él quiere ser nuestro Padre, porque somos hijos, porque somos su especial tesoro. Y cuando estamos conscientes de ello, pues entonces me empiezo a apartar de Dios, del pecado, perdón. Me empiezo a apartar del pecado. Ahora, quisiera que revisáramos una cita en el Antiguo Testamento. Acompáñame, por favor, a Jueces capítulo 2, versos 10 y 11. Jueces capítulo 2, versos 10 y 11. ¿Sí? Ok, espero que ya tengas allí la cita. Dice la palabra de Dios, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y aquí estamos situados en esa parte de la historia del pueblo de Israel, de toda esa generación que cruzó el Mar Rojo, de toda esa generación que iba por esa tierra prometida, ¿no? Pero, pero dice la palabra de Dios que después, ¿no? Después de la muerte de Josué, dice, toda esa generación fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, aquí estamos viendo que es una generación, sí es parte del pueblo, pero es una generación que, que no vivió, ¿no? Que no vivió eh, esos portentos, esos milagros, ¿no? De la mano del Señor, como en su caso lo hizo Moisés, como lo hizo Josué, ¿no? El sucesor como tal, que, que no le sufrieron, ¿no? Que no le sufrieron y por lo tanto ni siquiera conocieron, ¿no? De ese poder de Dios e incluso aquí puedo mirar que, pues, que la generación anterior no hizo un buen trabajo porque no le dio testimonio a sus hijos, ¿no? De lo que Dios había hecho en sus vidas, con ellos, que si ellos seguían de pie era porque Dios había estado con su pueblo. Y entonces después de eso dice el verso 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron, ¿qué dice? Tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores. Entonces, esta cita tiene mucha relación también con este tercer punto, ¿no? Que veíamos en nuestro tema, que cuando yo conozco a Dios, me, me es más fácil el aborrecer el pecado en mi vida, ¿sí? Porque ¿por qué el pueblo hizo lo malo? Porque el pueblo no conocía ya de los hechos y de la obra que había realizado Dios en sus vidas. Y entonces lo que empezó a hacer el pueblo fue a juntarse con los pueblos vecinos y adoptar sus prácticas. Y por lo tanto, en lugar de continuar, ¿no? En este camino de la santidad, empezaron a alejarse cada vez más de Dios y empezaron a hacer lo malo. Empezaron a entrar en amistad con esos pueblos y adoptar entonces sus tradiciones, sus costumbres y esas prácticas idólatras, esas prácticas de maldad, ¿no? Esas prácticas que
que no le rendían honor, no adoraban al Dios de Israel, sino a otros dioses. Imagínense, ¿no? Qué fuerte. Pero aquí el Señor nos quiere enseñar cómo cuando nosotros le conocemos y reconocemos lo que Dios es, su poder, sus atributos, nosotros con mucha facilidad podemos entonces seguir sus mandatos y estar en ese camino de la santidad. Un ejemplo de ello lo tenemos en José. Si quieres, acompáñame allí en el libro del Génesis, Génesis 39, versos del 1 al 18. Dice la palabra de Dios cómo pues fue vendido, ¿no? José por sus hermanos a una compañía de ismaelitas, fue llevado a Egipto y dice la palabra de Dios desde el verso 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea, aquí dice la palabra que José tenía aporte, ¿verdad? Era alguien agraciado, era guapo, ¿no? Entonces, sigue diciendo la palabra, y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. O sea, José recibió una propuesta no muy decorosa de parte de la esposa de Potifar. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué pasó? Dice la palabra que él accedió, ¿no? ¿Verdad? Dice, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. Pues, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Wow, o sea, esta respuesta a mí me sorprende en el verso 9, porque no dice cómo yo le fallaría a mi amo. Sí, o sea, José era una persona íntegra, que, pero la principal motivación de por qué él no aceptó dormir con la esposa de Potifar fue porque él tenía temor de Dios, porque él mismo se preguntaba, ¿cómo yo le haría este grande mal y pecaría contra Dios? En tanto que él conocía a Dios y conocía sus mandatos, él sabía que esa actitud no era algo que agradara a Dios y que le iba a causar grande mal, que iba a ser desagradable delante de los ojos de Dios. Y entonces él se guardó y él no aceptó esa propuesta de la esposa de Potifar, porque él tenía temor de Dios, porque él conocía a Dios, conocía su palabra, conocía sus mandatos. Y por eso le fue fácil, no solamente una vez, sino varias veces, porque la palabra sigue diciendo en el verso Dios, hablando ella José cada día, es decir, cada día le insistía, imagínate,
Y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y bueno, ustedes ya saben la historia, ¿no? De que ella lo tomó y entonces ahí se hizo un gran escándalo y difamó a José de que él había ultrajado cuando pues, no había sido así, ¿no? Entonces, eh, lo que yo quiero darte a notar es que José se guardó en integridad, se guardó en santidad, en tanto él tenía temor, pero ese temor nació de ese conocimiento que él tenía del Señor. Sabía que si él caía en, en, en ese pecado, era algo que le iba a desagradar a Dios. Y él no podía fallarle a Dios. Ajá. Entonces, ese es uno de los ejemplos que nos muestra la palabra, ¿no? Podemos encontrar más, pero ese es uno de los ejemplos. Y ahora, acompáñame al quinto punto acerca de la reverencia a Dios. Y para ello, quiero que me acompañes a la siguiente cita. Hebreos 12:28. Hebreos 12:28. Dice la palabra, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Wow. En tanto Dios dio a su hijo, a su único hijo, por cada uno de nosotros. Y gracias a ello nosotros podemos tener victoria y podemos aspirar a ese reino inconmovible. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que debemos de tener gratitud y que esa gratitud es la que nos va a llevar a servir a Dios y a querer agradarle, ¿no? Como en el caso del ejemplo de José, querer agradarle con temor y reverencia. Es decir, la gratitud a Dios. Y es aquí donde yo te pregunto, ¿tú estás agradecido con Dios? ¿Hay algo por lo cual tú te sientas agradecido por Dios? ¿Qué ha hecho Dios en este primer mes del año? ¿Qué ha hecho Dios en este primer mes del año? Por ti, por tu familia. Yo creo que lo que ha hecho es un motivo, ¿no? Para estar agradecidos. Y, y esa gratitud debe de producir reverencia, es decir, considerar a Dios como nuestra prioridad y las cosas de Dios como lo más importante. La reverencia va muy de la mano con la adoración. Entonces, cuando yo tengo esa gratitud, yo adopto esa actitud, ajá, de lo que tú digas, Señor. Yo me inclino, pero no solamente es inclinarme de manera física, sino con todo mi ser, con mi corazón, y obvio no solamente es una condición física, sino tomar esa actitud, ¿no? De inclinarme, es decir, lo que yo soy y mis gustos quedan en segundo término, Señor, y lo que eres tú y lo que está relacionado contigo siempre va en primer lugar. Eso es reverenciar a Dios. Tomar esa actitud de adoración, pero no solamente como una postura física, sino como una actitud del corazón. Bueno, y ya llegamos a nuestro quinto punto, acerca de cómo el temor de Dios es el principio de la sabiduría de Dios.
Ajá. Y para eso, por favor, acompáñame a Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y aquí la pregunta que Dios tiene para cada uno de nosotros es, ¿quieres ser sabio? Si tú quieres ser sabio, empieza reconociendo a Dios en tus caminos y respetando sus mandatos. De esta forma, los demás te van a ver como esa persona sabia, es decir, una persona que toma buenas decisiones, una persona que acierta en las decisiones que toma en su trabajo o en su familia, en su negocio o en su casa, ¿no? Y tú que eres jovencito, tus amigos te van a empezar a reconocer como una persona sabia. Sí, al principio quizás puede que se burlen de ti, ¿no? Y digan, ay, eres aleluyo, ¿no? O, ay, ¿a poco eres cristiano, no? Y las burlas nunca faltan. Pero sabes que cuando ellos necesiten un consejo o cuando estén metidos en un problema y necesiten de una persona de confianza que les apoye, que les dé ese buen consejo, te van a llamar, van a buscarte, porque reconocen realmente en el fondo que tú eres una persona sabia, pero esa sabiduría te la va dando ese temor de Dios, ese respeto que tú tienes hacia la autoridad del Padre, de Jesús. ¿Sí? Em, es por ello, fíjate, que también la palabra dice que Él hace, que Dios hace sabio al sencillo. Y una persona sencilla no es quien sea. Una persona sencilla no es sabio en su propia opinión. Una persona sencilla es quien reconoce su condición y la grandeza de Dios en su caminar. Quien reconoce que no puede solo y que por lo tanto necesita de Dios. Ajá. Por eso el principio de la sabiduría de Dios es el temor, es decir, el respetarle en toda su autoridad. Y mira, hablando de sabiduría, ¿quién fue la persona más sabia en la tierra? Salomón. ¿Dónde lo dice la palabra? En Primera de Reyes, capítulo 10, versos del 14 al 15. Chécalo ahí en tu casa. Y dice ahí la palabra que su riqueza excedía por mucho a la de otros reyes. Y, y algo que me impacta mucho es que dice que toda la gente procuraba oírle, ajá, oírle eh, por la sabiduría, ajá, por la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Entonces, vemos que Salomón pues, lo tenía todo, ¿no? O sea, Dios había puesto sabiduría en él y aparte tenía mucha riqueza, pues lo tenía todo. Pero él empieza a, a meditar, ¿no? A discurrir sobre cosas que vio y que pasó y todo ahí en Eclesiastés, ¿no? Y él llega al final a una conclusión en ese libro. Ajá. Él llega a una conclusión y dice que lo único que tiene valor en la vida es el temor de Dios. Imagínate. Entonces, por eso ahí en Eclesiastés, en el capítulo 12, verso 13, dice que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, respétale, adórale, reverenciale, reconoce su autoridad, reconoce su poder
reconoce su señorío en tu vida, ese es temer a Dios, dice, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, es decir, no hay más, no hay más. La verdad es que hay muchas personas que, pues, que tratan, ¿no?, de solucionar sus problemas o de tomar una forma de vida en base a tantas cosas, doctrinas, filosofías, pero al final son huecas filosofías. El todo del hombre es esto, reconocer el señorío de Dios en tu vida, es decir, temerle y guardar sus mandamientos. Y en consecuencia, guardar sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. No hay más. ¿Quién lo dijo? Salomón, el hombre más rico que ha habido en la tierra y más sabio. Así de simple. Imagínate. Y la palabra en el Nuevo Testamento lo vuelve a confirmar. Y es una cita que ya habíamos visto en cursos anteriores. Recuerda, Juan 17:3. ¿Qué dice? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y son palabras de Jesús, ajá, no son palabras de algún hombre, ¿no? Como en el caso de David. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y se está refiriendo al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el todo. Ese es el todo, joven. Ese es el todo de tu vida, hermano. Ese es el todo, hermana. Por lo tanto, pues llegamos a una conclusión, ¿no? El temor de Dios no es tenerle miedo. El temor de Dios nace de conocerlo verdaderamente. Nace de reconocer lo que Él ha hecho en mi vida, no como esa generación que nació sin conocerle y que por lo tanto empezó a hacer amistad con otros pueblos y a adoptar sus costumbres y hacer lo que era desagradable delante de nuestro Dios. No, sino a reconocer lo que ha hecho Dios en nuestras vidas y por lo tanto tener sumo agradecimiento. Es por ello que te invito a conocerlo más. Tú me vas a decir, ¿cómo? ¿Cómo? Invierte más tiempo, cambia prioridades. ¿A qué le dedicas más tiempo? Me vas a decir ahorita, no, pues es que en la universidad o en la prepa me están dejando mucha tarea. Muchos jóvenes dejaron su curso por eso, porque les estaban dejando mucha tarea. Pero alguien que teme a Dios, le reverencia, le adora. ¿Y qué habíamos dicho en ese punto? Pone a Dios y sus cosas como prioridad. Y tu enseñanza en cursos bíblicos, tu enseñanza en jóvenes, tu enseñanza a través de la palabra que se da de manera cada semana, los días domingos, o la enseñanza que se te da en damas o se te da en varones, es prioridad. La enseñanza de Dios es prioridad. Ponla en primer lugar. Esa es una manera práctica, ¿ja?, de conocer, de seguir conociendo más a nuestro Dios. No olvides tu lectura bíblica y esos tiempos de oración. Siempre es importante. Entonces, quiero dejarte una tarea. Esta semana te invito a conocerlo más a través de la enseñanza que se te da en la iglesia,
a través de tu lectura, de la oración. Por lo tanto, antes del domingo 7, que es cuando vamos a tener nuestra reunión de Zoom, me dirás eh, cómo cómo se mostró Dios contigo, cómo le conociste más, a través de qué, a través de alguna frase, a través de alguna palabra, ¿no? Por ejemplo, en este mes leímos en el libro del Génesis acerca de la historia de José, ¿no? Que también citamos en este tema. Cómo se conducía con prudencia, ¿no? En todos sus asuntos, y por lo tanto era una persona de confianza en el lugar que él estuviera, ya sea eh, eh, en casa de Potifar, en la cárcel o incluso ya como gobernador, ¿no? De Egipto. Y cómo Dios lo respaldó y le permitió no solamente bendecir a su familia, sino también a todo el pueblo de Egipto, ¿no? Entonces, al conocer esa historia, pues Dios me lleva a reflexionar, ¿no? Que yo debo de ser más disciplinada, ¿no? En la parte de mi trabajo y ser esa persona de confianza, ser esa persona disciplinada y prudente. Entonces, eh, vemos a través de esta historia cómo Dios respalda siempre a alguien que es prudente, a alguien que le obedece. Entonces conocí a Dios como en este primer día, en este primer mes, como quien respalda, como un Dios que bendice. Y así, entonces tú me vas a decir, antes de que llegue el 7 de febrero, en esta semana o en este último mes, cómo se mostró Dios contigo, cómo le conociste, qué otro atributo conociste de Dios. Yo lo conocí como alguien que bendice y que respalda, que incluso transforma, ¿no? Porque él cambió todo ese mal que se le había hecho a José de parte de sus hermanos, porque lo habían vendido, cómo cambió todo ese mal en bendición. Entonces, es lo que tú me vas a decir, hermano. ¿Ok? Y bueno, pues te agradezco por la atención que has prestado al curso. ¿Y qué te parece si oramos? Papito, gracias, te bendecimos, gracias por la enseñanza. Es bueno saber que tienes promesas para nosotros, es bueno saber que tú quieres mostrarte siempre como ese Padre, que somos tu especial tesoro, pero es mejor saber, Dios, que podemos conocerte cada día más y que el conocerte a ti siempre va a traer bendición a nuestras vidas, no solamente porque vamos a andar en ese camino de santidad, porque vamos a disfrutar de tu presencia, sino porque tú tienes promesas y tienes bendiciones para nuestras vidas. Gracias, papito. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están tomando este curso. Bendícelos a ellos y a sus familias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues me despido, les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos el próximo domingo 7 de febrero. Iniciamos con nuestra primera sesión de Zoom. Cuídense mucho, un abrazo.